Continuamos entonces en el libro de Santiago y el título de la serie es La fe que se ve. Santiago de diferentes maneras y de diferentes formas, él busca que nuestro corazón no solamente, o nuestra mente no solamente tenga conocimiento de la palabra de Dios, sino que ese conocimiento se traduzca en algo que el corazón vive, como cuando Jesucristo dijo: de su interior fluirán ríos de agua viva. Y yo les decía la semana anterior, si es que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón, algo debe mostrarse, algo debe verse. El Señor ha puesto su Santo Espíritu y a través del Espíritu de Dios Él creó los cielos y la tierra, entonces algo debería observarse también de manera externa. El día de hoy vamos a estar en los versículos del 2 al 4 y aquí Santiago lanza la primera bomba, ¿no? Y esta bomba explota en nuestra mente porque va en contra de toda la lógica que el mundo profesa y que inclusive nosotros a veces nos encontramos siguiendo, ¿no? Buscamos la felicidad y el Señor lo que busca es nuestra santificación, que nosotros nos parezcamos a Cristo, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles lo siguiente: ¿te has encontrado alguna vez sufriendo o llorando al punto de sentir que nadie te puede ayudar? ¿O te has encontrado llorando al punto de que la almohada, como alguna vez el pastor Joda decía, quedó empapada de tantas lágrimas? Yo me he encontrado así. Y creo que la mayoría, y si es que todavía no estás ahí, la palabra de Dios y Jesús lo dice: en el mundo tendréis aflicción, ¿no? de diferente grado. Entonces, la verdad es que todos hemos estado allí, en medio de una tormenta que no pedimos y tal vez mirando al techo sin poder dormir, haciéndonos muchísimas preguntas o inclusive tal vez acciones que yo pude haber hecho y que hubiesen cambiado un poquito, o tal vez simplemente yo no participé en nada y simplemente es un giro total que lo cambia todo y que duele. Una de las preguntas comunes es ¿por qué? ¿Por qué justo ahora estoy padeciendo esto? Y también ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿No? Porque a veces se sufre como familia todos juntos. Y buscamos una explicación. Es como que le pedimos a Dios que nos haga un informe de tal manera que tranquilice lo que está pasando dentro de nuestro interior, ¿no? Y cada uno busca diferentes rutas o caminos de buscar salir lo más pronto de eso que no solamente tal vez atormenta mi corazón, sino también tal vez mi pensamiento, con diferentes ideas, algunas más trágicas, ¿no? Entonces yo quiero ilustrar esto con dos ejemplos de la palabra de Dios. Personas que también lloraron y preguntaron ¿por qué? El primero es Job, y creo que la mayoría conocemos. Y el segundo es Ana. Me gustaría que recordemos lo que vivió, como lo dicen algunos comentaristas, el paciente cero, Job, quien fue declarado justo por Dios. Y eso es importante porque es declarado justo y después sufre muchísimo, ¿no? En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, si es que nosotros observáramos la vida de Job, podríamos decir es una fe que se ve. Imagínense, Dios mismo dice eso de él. ¿Qué dirían las personas que vivían junto a él o cerca de él? Pero en la corte celestial se da un evento. Esto se describe en el versículo 8 al 12 del capítulo 1, donde se apuesta por la integridad de Job. Y Dios permite eso. En el verso 12 leemos lo siguiente: entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y en un solo día perdió hijos, bienes y salud, y más adelante su esposa inclusive lo abandona. Y ahí es el momento
donde inician las pruebas en la vida de Job. ¿Con el objetivo de qué? De certificar su fe, para validar si ante la presión y las tragedias desgarradoras de la vida, Job cede, su fe cae o se fortalece. Y aquí quiero que pongan atención. Lo más impactante de esta historia es que Job vivió y murió sin saber lo que nosotros leemos en el capítulo 1. Para él no estaba abierto el telón de lo que nosotros conocemos. Y mientras él lloraba en la tierra, en la corte celestial se libraba una batalla de la cual él no se enteró. Hubo una apuesta celestial, por así decirlo, una conversación entre Dios y el adversario, pero el telón nunca se abrió para Job. Job nunca se enteró del motivo. Él vivió su tragedia a oscuras mientras él gritaba, ¿por qué? Y Dios guardaba silencio. El texto no registra ninguna conversación donde Dios le diga a Job, lo que pasó fue que el adversario me desafió. Simplemente Job acepta su restauración con la misma humildad con la que aceptó su ruina, basándose únicamente en que ahora sus ojos ven, como dice en Job 42:5. Job pasa los capítulos enteros debatiendo con su propio dolor. Aparecieron sus amigos con explicaciones lógicas. Si sufres es porque algo hiciste, e intentaron normalizar el misterio con explicaciones que solo le herían más. En el relato, inclusive aparece la voz de la esposa de Job. Ella representa precisamente esa fe que ante la presión se quiebra, ¿no? Ante la presión del fuego en el crisol, su fe se quiebra. Y le pregunta, ¿aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué fuerte, ¿verdad? Demasiado fuerte. Mientras leía este texto, pienso en los jóvenes, aquellos que desean casarse, hombres o mujeres, el hecho de poder evaluar dónde está inclusive la fe de la persona con la cual tú estás buscando unirte y hacer una vida. Dios finalmente le responde desde el torbellino, pero no le comentó nada de lo que pasó en la corte celestial, ni de los motivos. Y aquí quiero que escuches muy bien. Dios simplemente le mostró quién era Él. Dios le mostró su soberanía, su poder, su sabiduría. Le hace una serie de preguntas retóricas sobre la creación. Lo que Dios hace es exaltar su propia sabiduría, su soberanía y su poder, pero no le da una explicación del motivo, ni de lo que pasó en la corte celestial, e inclusive ni acerca de la apuesta en cuanto a su integridad. Dios le da una revelación de sí mismo. Y al final, Job recibió lo que he llamado a este sermón regalos paradójicos. Un regalo paradójico recibió él. No fue recuperar todas sus propiedades, aunque las recuperó triplicadas, fue una transformación. Y en esa transformación, en Job 42:5, escuchamos la exclamación de Job, el regalo que él recibió. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y ese es el regalo más grande que podemos recibir después del sufrimiento. Este regalo, si es que lo podemos visualizar, es un regalo que lo envolveríamos en un papel de lija, ¿no? Pero adentro tenía algo maravilloso, eterno. Y curiosamente, Santiago menciona a Job en el capítulo 5. Para Santiago el valor de Job está en que permaneció fiel. Él permaneció fiel bajo la incertidumbre, bajo el peso del sufrimiento, y un peso muy, muy pesado,
pero no bajo el entendimiento de lo que le estaba pasando a él. El segundo ejemplo de una hermana, Ana, en Primera de Samuel, capítulo 1 y el capítulo 2, vemos un ejemplo muy parecido en circunstancias completamente diferentes. Al igual que Job, el sufrimiento de Ana no fue por su pecado. El texto dice que a nuestra lógica humana le cuesta procesar lo siguiente. En el versículo del capítulo 1, versículo 5 de Primera de Samuel, en resumen, Dios dice que cerró su matriz. Ella no podía tener hijos. Y observen, quien está cerrando su matriz es el refinador de nuestras almas, el refinador de nuestra fe, es Dios mismo. Dios mismo preparó el crisol donde Ana estuvo sufriendo por algunos años. Ana tenía una persona que estaba muy cerca, Penina, quien era otra de las esposas de su marido. Penina era quien le irritaba y se burlaba de ella constantemente. Penina, al igual que los amigos de Job, era esa voz que dice que Dios no le escucha o que algo debe estar mal en ti. Y el texto de estos 2 capítulos de Samuel registran que Ana lloraba y no comía. Y ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Se hace muy familiar tal vez esto, si es que alguna vez ha sufrido. Yo me ponía a pensar, esa es una reacción normal de nosotros, ¿no? Y lo comparaba, y aunque puede sonar un poquito simple el ejemplo, pero mi hermano tiene una perrita, se llama Ivy. Y cuando mi hermano se va y no regresa, ella está triste y no come. Extraña a su amo, ¿no? Y eso pasa cuando nuestro corazón tiene una necesidad. Si un perrito reacciona así, ¿cómo más nosotros, ¿no? Buscando solucionar algo que en verdad duele en nuestro corazón. Pasó años Ana en el fuego, pero llegó a un punto de quiebre en su vida. En el templo, ella derramó su alma. Ya no estaba pidiendo un hijo para su propio orgullo, como para competir con Penina, sino que lo entregó a Dios antes de tenerlo. Allí el crisol purificó su fe. Lo más impresionante es que en el capítulo 2 observamos el canto de Ana. Primera de Samuel, el capítulo 2. Y voy a leer solamente ciertos segmentos. Dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. Inicia. En el versículo 6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. No sé si ustedes observan el mismo paralelo con lo que Job estaba declarando. Dios le había mostrado su soberanía y ella estaba reconociendo la soberanía de Dios también. Ana entró al templo pidiendo un hijo, pero salió conociendo la soberanía de Dios, al igual que Job. Job terminó diciendo, ahora mis ojos te ven. Ana terminó adorando, no por lo que recibió, sino por quién era Dios. El crisol, el fuego, quemó su necesidad de validación humana y dejó una fe que podía confiar en el Dios, como ella misma declara en ese canto, el Dios que empobrece y enriquece. Estos versículos de Santiago, del capítulo 1, 2 y 4, es la parte del manual que Job y Ana no tenían. Nosotros estamos en ventaja en comparación con ellos. Es la manera en la que Dios nos lleva de pasar de una fe solamente de conocimiento o de conceptos a una fe refinada en el crisol, una fe que puede ver. Pero para recibir este regalo no nos debemos olvidar, o más bien debemos recordar que el reino de Dios funciona al revés de este mundo. Santiago nos explica el para qué, el propósito del sufrimiento,
cuando Dios calla el por qué, como los dos ejemplos que les compartía. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y por los ejemplos vívidos de personas, Señor, como yo, como los hermanos que están aquí. Y queremos pedirte, Padre, que en medio de las cosas que has preparado para nuestro crecimiento, las que ya fueron y las que están por venir, sin importar si son fáciles o si son difíciles de procesar, que nuestra respuesta sea una fe que te glorifica a ti. Sabemos, Señor, que está garantizado el sufrimiento para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo somos retados por Jesucristo, porque Él dijo, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces ayúdanos, Señor, a ver este texto desde la óptica de tu reino, no lo que el mundo enseña. Te agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto comienza diciendo lo siguiente: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diferentes pruebas. Como les decía al inicio, aquí Santiago lanza la primera bomba y esta bomba explota en la lógica humana. Si es que alguien que tal vez no ha visto todo el consejo de Dios y cómo Dios obra, sería genuino que él diga, ¿cómo nos puede pedir Santiago que tengamos sumo gozo si cuando llegan las pruebas, las tragedias que desgarran el corazón, se sienten en todo lado? Podríamos decir hasta los pelitos sienten porque se nos cae, ¿no es cierto? Eso duele, y eso duele. Duele de diferentes maneras. En nuestra lógica humana buscamos la felicidad, pero en la lógica del reino y el porqué de que Jesucristo murió es, el Señor busca nuestra santificación. Él busca que nosotros nos parezcamos a Cristo, que seamos santos como Él es. Y Dios revela que eso se hace a través del crisol, a través del fuego. Quisiera que me acompañes a Malaquías 3:3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:3. Aquí el Señor presenta la imagen de un fundidor, de un refinador, y el refinador es Dios mismo. Dice el texto, y Él, o sea Dios, se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Quiero que guardemos esta idea en nuestra mente, que vamos a ir caminando y de una manera explorando la idea de lo que es el crisol. Esta afirmación, tened por sumo gozo, no cuadra en las tragedias de nuestra vida, ¿verdad? Cuando algo nos pasa, duele, lloramos, hasta parece que el mundo acompaña, ¿no? Les quiero contar así rapidito. Alguna vez estuve en una situación de depresión severa, decía el doctor, y cuando yo salía y veía que el cielo estaba nublado, eso me causaba un peso tan grande que parecía que se iba a acabar el mundo. Suena ilógico, pero así es, ¿no? Suena ilógico, pero así es. Y Santiago se atreve a decir, tened por sumo gozo. No cuadra en las tragedias de la vida. Y aquí en la fuente hay hermanos, familias enteras que están sufriendo de maneras tan diferentes y fuertes. Y Santiago ordena, tened por sumo gozo. Parece que Santiago carece de sentido común. Alguien que está pasando por un sufrimiento muy crudo, por un luto, una enfermedad terminal, puede sentir que Santiago está siendo insensible o simplista. Pero el regalo de Dios no está en el evento doloroso en sí mismo. Dios no se goza en el mal, sino en el proceso de transformación, ese proceso de transformación que activa a través de él el regalo que es lo que está en el verso 4.
ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. Ese es el tesoro que viene envuelto en papel de lija. La semana anterior les decía, Santiago no teoriza. Acá parece que Santiago está ajeno a la realidad. Pero históricamente Santiago estuvo con los hermanos que eran perseguidos al principio de la iglesia. Pablo lo reconoce como un líder clave, importante dentro de la iglesia naciente. Comentaristas afirman que es muy probable que Santiago vio cómo apedrearon a su consiervo y amigo Esteban. En Hechos 7:54 se lee lo siguiente: hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Santiago vio todo eso, así como vio cuando Pablo perseguía y los arrastraba a otros creyentes. Él como pastor vio morir a ovejas que pertenecían a su redil. Santiago conoce muy bien lo que es pasar por pruebas. Entonces Santiago no teoriza el sufrimiento. Además, lo que dice Santiago no es más que un eco de lo que ya enseñó Jesucristo. En Juan 16:33 dice lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, significa tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Hay una garantía del sufrimiento, y de diferentes maneras. Santiago es un eco de su maestro. Ambos nos ofrecen el mismo regalo, la capacidad de estar por encima de las circunstancias, ¿no? Y en el versículo 1, Santiago se dice a sí mismo: yo, siervo de Jesucristo, significa esclavo de Jesucristo. Y él les hacía ver a los que estaban exiliados de que su identidad como siervos de Cristo, como esclavos de Jesucristo, no dependía de dónde estaban o en qué lugar estaban, sino de quiénes eran en Jesucristo mismo. Y no dependía si estaban cómodos o si estaban en un proceso de dolor intenso, sino de quienes eran en Jesucristo. Esta palabra tened, estudiando un poquito y tratando de buscar cómo lo usaban en ese tiempo, significa calcular, estimar, hacer un cálculo, valorar de tal manera que te das cuenta del verdadero significado. Se refiere a un acto mental de evaluación o juicio donde se decide ver algo desde una perspectiva específica. Y ya les voy a compartir cuál es la perspectiva. Y esta parte es muy importantísimo. En otras palabras, el Señor nos manda a hacer una suma. Bien fácil, ¿no? Este dolor le voy a sumar la soberanía de Dios. ¿Cuál es el resultado? Y a veces cantamos: el Señor tiene un resultado eterno para nuestro corazón. Y eso es lo que Santiago les está pidiendo a ellos. Mira, tened por sumo gozo cuando estás en aflicción. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dejado solo. Él está ahí como refinador, sentado cerca, controlándolo todo, controlando absolutamente todo, de tal manera que tú puedas llegar a ser perfecto, como es el resultado en el versículo 4. El resultado, recibes el regalo como Job o como Ana, como Job cuando dijo: ahora mis ojos te ven. Esa fe que Dios mismo te regala es un don de Dios. Él nos abrió nuestros ojos, nos permitió salir de muerte a vida y creemos en Jesucristo, pero hay muchas otras cosas en las cuales la palabra de Dios nos pide que nosotros le creamos. Y a veces por incredulidad, inclusive por desconocer, nosotros tenemos una fe tal vez que no ha sido fortalecida. Y la forma como el Señor purifica nuestra fe es a través del sufrimiento. Quiero hacer una ilustración, permíteme hacer una ilustración. Yo no soy pintor, pero he visto a gente pintar. Y todo se empieza ¿con qué? Con un lienzo en blanco, ¿verdad? Un lienzo en blanco. Imagina que nuestra fe es un lienzo donde Dios, el maestro pintor, quiere plasmar su gloria. Quiere plasmar para que te parezcas a Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Sin embargo, antes de que el Señor te haya permitido pasar por pruebas, esa fe está manchada. ¿De qué está manchada? De incredulidad. Y si hay áreas en nuestra vida donde a veces tomamos decisiones
que demuestran que no le creemos a Dios. Puede ser, por ejemplo, olvidarnos de pedirle a Dios, inclusive cuando vamos al médico. Y después, cuando ya fuimos al médico, digo, ay Señor, perdóname, porque yo tenía que haber orado primero. Y así a veces en cositas pequeñas, como también en cosas muy grandes. Y a veces esa incredulidad se ve de una manera muy, muy sutil, como si esas manchas fuesen transparentes, ¿no? Como manchas de cera, le llaman los pintores. Yo podría decir como manchas de grasa también. Si tú ves el lienzo, está blanco, listo para ser pintado, pero hay manchas o hay partes donde hay cera. ¿Qué es lo que pasa? A simple vista el lienzo parece blanco y limpio, pero cuando el pintor desliza el pincel con el óleo de su palabra, de su voluntad, la pintura no se adhiere en las zonas donde está la cera, donde hay grasa. Esa cera y la grasa representarían nuestra incredulidad. La pintura resbala y mancha otras cosas, dejando huecos, vacíos y formas incompletas. El fuego de la prueba, el crisol, es lo que calienta el lienzo hasta que esa cera se derrite y es removida. Solo entonces el lienzo queda realmente desnudo y listo para que la soberanía de Dios lo cubra por completo, sin que nada repela su gracia. Dios prepara y aprovecha al máximo las dificultades de nuestra vida en beneficio de su pueblo y en beneficio de cada uno de nosotros. Y aquí es importante que aclaremos lo siguiente. Santiago no pide que disfrutemos del dolor. El dolor duele. Sería ilógico que haya una tragedia, ¿verdad? Y la persona venga feliz cuando realmente hay dolor y llanto en su corazón. Pero el Señor nos pide que hagamos el cálculo, que mientras estamos en el dolor, en ese sufrimiento, le agreguemos la soberanía de Dios, que Él está en control de absolutamente todas las cosas y que inclusive Él promete que a través de nuestro sufrimiento Él va a purificar nuestra confianza en Él. Nuestra fe va a ser purificada de tal manera que cuando pasemos esa prueba, el Señor pueda pintar su voluntad, pueda pintar en esa partecita, en esa área, lo que la palabra de Dios enseña. Entonces Santiago no está afirmando que las pruebas de la vida equivalen al gozo, ni tampoco está ordenando a que no nos entristezcamos y lloremos por las dificultades de la vida. Santiago tampoco está pidiendo que finjamos que no hay dolor. Lo que nos está pidiendo es que hagamos esa suma, que es bien simple. Este dolor más las perfecciones de Dios. Este dolor más la soberanía de Dios. ¿Cuál es el resultado? Y lo podemos encontrar de diferentes maneras en la palabra de Dios. Y es un resultado eterno. Para Santiago, el regalo paradójico de la prueba exige también y nos desafía a una actitud paradójica, que tal vez el mundo no puede entender. Porque en medio del sufrimiento, a veces reaccionamos con resentimiento, a veces reaccionamos con ira, a veces reaccionamos con amargura, pero el Señor nos dice, va a doler. Jesucristo lloró también cuando visitó a Lázaro cuando está muerto. Pero el Señor nos pide de que agreguemos el hecho de que sus promesas están ahí y que el refinador está ahí cerca. Mientras el mundo reacciona con amargura, queja o escape, un ciudadano del reino de Dios es llamado a una actitud paradójica. El mundo dice, sé feliz cuando todo va bien. Santiago dice, ten sumo gozo cuando todo parece ir mal. Santiago dice, a esto que estás procesando, que es muy doloroso, acuérdate de las promesas de Dios. Súmale que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. Una actitud paradójica no es ignorar el dolor, es darle un significado eterno al dolor. Es decirle a la prueba, a la circunstancia, me dueles, pero no me vences, porque mi gozo está escondido en la obra que Dios está haciendo en mí. Eso es lo que Santiago está pidiendo.
que nosotros sumemos a nuestro dolor, no nos olvidemos de que Él está en control y Él es soberano. Luego continúa diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando os halléis. Santiago no dice si es que te toca sufrir, ¿no? Más bien él habla de una inevitabilidad, es decir, ¿cuándo? Quiere decir de ley, poniéndolo en nuestras palabras, de ley en algún momento y de diferentes maneras vas a sufrir, ¿no? Eso quiere decir que las pruebas son la norma, no la excepción. Santiago nos dice que las pruebas no son accidentes, porque él recuerda a Job más adelante, sino encuentros que han sido divinamente programados por Dios con el objetivo de refinarnos. Son regalos porque el empaque es de papel de lija y duele, pero el contenido es oro puro. En el mundo, el regalo es la comodidad. En el reino, el regalo suele ser un carácter formado en el fuego, un carácter cuya fe ha sido refinada. Quisiera saber si se pueden prender los ventiladores a ñaños, porque veo que hay personas que están con mucho calor. Gracias. ¿Dónde me quedé? El Señor sufrió, ¿verdad? Y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Le escuchaba a un predicador y él decía, ¿por qué hemos de esperar algo distinto a lo que Dios padeció? ¿Por qué hemos de esperar algo distinto que el sufrimiento? Y a veces cantamos, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? ¿Verdad? Cristo sufrió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo esperaríamos algo diferente si nosotros no estamos por encima de Él? Y aquí hay que hacer un punto. Nosotros sufrimos para ser refinados. El Señor sufrió para llevar nuestras cargas. El juicio de Dios estuvo sobre Él, completamente diferente a lo que nos está enseñando el día de hoy Santiago. Job no tenía todas las respuestas, pero nosotros sí tenemos a Cristo, quien entró en el crisol más ardiente, la cruz, para que nuestro sufrimiento nunca sea un juicio, sino solamente una purificación de nuestra fe. La salvación siempre ha sido por creerle a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Y la manera en la cual el Señor nos purifica es a través del sufrimiento. Luego continúa diciendo esta palabra en plural, diversas pruebas, dice. Esta palabra en el original tiene una forma de expresarla bien bonita, dice diversos colores, de muchos colores o facetas. Santiago está reconociendo que las pruebas no son solamente las tragedias desgarradoras, sino también las presiones diarias, económicas, familiares, de trabajo o de salud. Y Pedro dice exactamente lo mismo en diferentes palabras. Quisiera que me acompañes en Primera de Pedro. Pedro justo está a unas paginitas después de Santiago. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer primero el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice allí, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas, la misma palabra, inclusive en el original, diversas pruebas. Entonces, eso me hace entender de que no hay una, ¿no? Y tal vez si es que en este momento el Señor ya no ha pasado pruebas en mi vida, tal vez yo debo estar consciente que tal vez justo mañana o después de unas horas, el Señor me tenga algo preparado que sea muy doloroso, y ahí es donde yo tengo que sumar la soberanía de Dios a lo que pueda pasar en mi propia vida.
El texto continúa diciendo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra prueba es un poquito diferente, ¿no? Esta hace una referencia en la cual se verifica la calidad o integridad de algo. En este contexto, frecuentemente es usado para hablar de la refinación de la plata o del oro, o para probar la fe. Entonces tenemos dos palabras ahí, prueba. La primera, una prueba que purifica nuestra fe, y la otra habla acerca del método. Indica un examen que aprueba o desaprueba el carácter, sería en este contexto. Pedro también utiliza la misma palabra en el siguiente versículo, en el versículo 7, en el mismo libro donde estábamos, el mismo capítulo. Y dice ahí, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Utiliza la misma imagen de algo que es probado en el fuego, en el crisol. Recuerdan que les pedí que tengamos en mente el versículo de el Malaquías 3:3, versículo 3 del capítulo 3 de Malaquías. Ahí nosotros observamos al refinador que es Dios y Él está sentado. Les voy a leer otra vez. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Dios es el refinador que se sienta justo al lado del crisol. Spurgeon, un predicador importante de hace tiempo atrás, creó una analogía que es muy conocida, y permíteme leerla. Y es en relación a este versículo de Malaquías 3:3, donde él conecta el proceso y nos hace ver qué es lo que Dios busca. Spurgeon contaba la historia de una mujer que visitó a un platero. Notó que el platero se sentaba frente al crisol, mirando fijamente el metal derretido. Ella le preguntó, ¿por qué se queda ahí sentado? El platero respondió, tengo que estar sentado, porque si el fuego está un segundo más caliente de lo necesario, la plata se daña. La incredulidad nos dice que Dios nos ha abandonado cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento. La fe me hace saber que el refinador está sentado al lado junto al crisol. Y eso es muy hermoso, saber que mientras estoy padeciendo, mientras tú estás padeciendo de diferentes maneras, ya sean grandes o pequeñas, el refinador está ahí controlando cómo se dan los eventos. El refinador no se ha ido a almorzar, ni tampoco está distraído en otra cosa. ¿Cuándo sabe el refinador que el proceso terminó? Spurgeon decía, cuando puede ver su propio rostro reflejado en el metal y en el metal líquido. La incredulidad es esa escoria, esa mancha que flota arriba y que distorsiona la imagen de Cristo en nosotros. El fuego solo se detiene cuando la mancha se va y el mundo puede ver a Jesús a través de nuestro sufrimiento. Esta analogía nos permite ver dos cosas muy hermosas. Primero, de que el refinador está cerca, que es Dios. Él está ahí cerca, Él no nos ha abandonado en ningún momento. Y por otro lado, la idea de que la prueba, o el fuego de la prueba, está ahí sostenido mientras todavía hay escoria. Y cuando Dios saca esa escoria y Él puede ver en alguna área de nuestra vida el rostro de Él en nosotros, finaliza la prueba. Y por eso es que el autor utiliza la palabra paciencia, dentro de un contexto donde la persona está sufriendo. Sí, tal vez buscamos tener paciencia, porque esperamos el bus o por diferentes situaciones, pero yo no quisiera tener paciencia cuando estoy en un sufrimiento muy grande, donde mi corazón está siendo por poco desgarrado, ¿verdad? Esta palabra paciencia está relacionada con la idea de perseverar en medio del sufrimiento. ¿Perseverar en qué? En la fe. Así como cuando Job
fue probado en su fe. Cuando Job fue probado en su integridad, en medio del sufrimiento, él mantuvo su integridad. Su fe fue probada. Él mantuvo en el peso del dolor, él mantuvo su fe. Él fue íntegro. En este regalo, donde vemos en la analogía del crisol, lo que podemos concluir es que Dios nunca está más cerca de ti que cuando estás en el crisol del fuego, cuando el Señor te está purificando. Y el propósito de estar en el fuego, el versículo 4 lo complementa, que de alguna manera ya es el regalo que el Señor nos da en medio de pruebas paradójicas. Dice allí en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí llegamos a la meta que es el regalo. Dios no quiere dejarnos a medias, Él busca tu integridad total, una madurez de 360 grados, podríamos decirlo. Y la palabra paciencia o perseverancia en medio del dolor es vista como la posición de un soldado en la batalla, ¿no? El soldado no se muestra su valor como soldado cuando está en el campamento y están todos sus compañeros, ¿no? Sino cuando está en batalla, ahí se ve su valor. Y eso es lo que significa esta palabra paciencia otra vez, como una resistencia heroica en medio de, ¿no? Esta palabra paciencia en el versículo 3 y 4 no es esperar sentado, es la capacidad de permanecer bajo la carga, perseverar, sin huir. Es el músculo espiritual que solo crece cuando la pesa es pesada. Y Santiago mismo, como les compartía la semana anterior, era conocido, o será en la historia, de que tenía rodillas de camello por su constancia, ¿no? Él sabía que la fe real es la que sale del horno como oro. De hecho, Job, en el versículo 23:10, capítulo 23, versículo 10, él habla de eso. El Señor me ha probado, pero voy a salir como oro puro. La palabra de Dios nos muestra diferentes formas de ver cómo el Señor trata nuestro corazón. Quisiera compartir con ustedes otra forma, algo de la palabra de Dios que nos permite visualizar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Jeremías 48:11. Permíteme leerlo. Jeremías 48:11. Dice, reposado ha estado Moab desde su juventud. Nos habla de una nación completa que ha estado ahí en descanso, ¿no? Ha estado tranquilo sobre su sedimento, y entendemos lo que es el sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al desierto. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Y es un ejemplo de lo que ellos vivían en ese tiempo. En la antigüedad, el vino se dejaba reposar para que las impurezas vayan al fondo, se transforman en sedimento, cayeran al fondo y luego se trasvasaba con cuidado de una vasija a otra vasija limpia. Si el vino no se vaciaba, de vasija en vasija se amargaba con sus propios restos, se dañaba completamente el vino. El texto continúa diciendo de que no nos falte nada. Y realmente cuando estamos sufriendo parece que todo nos falta. Y queremos respuestas que apaguen ese fuego de dolor si es que has estado ahí. En la prueba parece que nos falta todo, pero Santiago afirma que el resultado es que no nos falte nada. Y creo que los dos ejemplos que compartí al inicio de Job y Ana, los dos estaban llorando, estaban preguntando, pero al final, cuando el Señor se muestra a ellos, cuando Él se muestra y les dice, este soy yo, ellos declaran algo muy hermoso que va de la mano con esto. Job dice, de oídas te había oído, más
ahora mis ojos te ven. De la misma manera Ana, pero en otras palabras. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de las pruebas. De tal manera que podamos decir, no me falta nada, ¿por qué? Porque el refinador está cerca. Porque ahora puedo conocer más de la soberanía y del carácter de Dios en mi vida. Entonces pasas de oír de Dios a ver a Dios. La madurez completa es el estado donde tu gozo ya no depende de que el fuego se apague o siga, sino de que el refinador está contigo ahí cerca. Job lo había perdido absolutamente todo. Ana tenía la matriz vacía, pero en ese momento de escasez total fue cuando descubrieron que no les faltaba nada porque tenían a Dios. Y es fascinante encontrar o ver cómo estas dos personas en diferentes contextos y situaciones convergen a lo mismo, decir, conocer a Dios, decir casi lo mismo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job es visto como un patriarca muy, muy rico, muy adinerado, y Ana, por otro lado, una mujer de un hogar humilde. Los dos estaban en diferentes situaciones sociales, pero el crisol produjo en ambos una misma aleación, digámoslo así, espiritual. Una fe que ya no depende de las bendiciones de Dios, sino del carácter de Dios, de la persona de Dios. A la final, tanto Job como Ana, digámoslo así, hicieron la suma. Todo este dolor más la soberanía de Dios me produjo un corazón refinado, una fe refinada. Hace algún tiempo atrás, Dios me permitió sufrir y me identifico tal vez con muchos de ustedes, y yo no entendía el porqué, y oraba, y lo que quería era paz en mi corazón, y esa sensación de que el mundo se acaba no se iba. Solía ir a una montaña que estaba atrás de mi casa y trataba de sacar el dolor con gritos. Cuando ya todo pasó, después de años, ahora digo, Señor, qué lindo, gracias. Porque si yo no hubiese vivido eso, yo sé cómo hubiese sido. Y el Señor me permitió no solamente en verle a Dios, sino también el hecho de poder reconocer en mi corazón de que el trato que yo tenía con otros hermanos, otras personas, tenía también que cambiar. El Señor estaba refinando todo en mi corazón. Entonces ahora cuando lo cuento, sí, me acuerdo y me duele un poquito, pero estoy gozoso y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor produjo algo que tiene un valor eterno. Y espero que ustedes también tengan ejemplos así para tal vez compartir en las reuniones de comunidad. Porque el objetivo de Dios a través de las pruebas es que nuestra fe sea refinada, que nosotros podamos ver a la persona de Dios. Como conclusión, 5 minutitos más, quiero compartirles algo que me gustó muchísimo. Es como MacArthur sistematiza lo que Dios hace a través del sufrimiento y convierte cada pruebita, pequeña o grande, o cada aflicción en una asignación que tiene un objetivo específico. Y les voy a enumerar de manera rápida. Primero, probar la fortaleza de la fe, probar dónde estamos. Cuando el oro está mezclado con plomo, por ejemplo, y no se ha purificado, viene un orfebre y le golpea al oro y ese oro se quiebra, se rompió, digamos, la fe. Pero si ha sido purificado, no se rompe. Tal vez se dobla un poquito, pero no se rompe. El Señor prueba la fortaleza de nuestra fe. Identifica, digámoslo así, dónde se necesita remover esas impurezas. También produce humildad, como en Pablo, ¿recuerdan? Él tenía un aguijón, ¿para qué? Para que no se enaltezca. Para librarnos también de la dependencia terrenal. Tal vez confiamos en el dinero, en que estamos con salud, o que hay prosperidad, o en el estatus social y tantas cosas, ¿verdad? Dios nos quita los apoyos humanos para que dependamos solamente de Él. Para recordarnos de que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que completamente dependamos de
de lo que el Señor nos comparte en su palabra, ¿no? Librarnos de la dependencia terrenal, podríamos resumir, o llamarnos a la esperanza eterna. Revelar lo que realmente amamos, ¿no? Pierdes algo que tú querías, o el objetivo que habías buscado, de pronto se desbarata por completo y el Señor revela dónde estaba tu corazón, dónde estaba mi corazón, dónde estaban nuestros corazones. Enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Aprendemos que su misericordia es mejor que la vida misma, como dice Salmos 63:3. Y desarrollar una fuerza para servicios mayores, para estar preparados para servir de maneras donde tal vez los retos sean más grandes, ¿no? Como les decía, el valor del soldado no se conoce en tiempos de paz, sino en la batalla. Y algo muy hermoso en el cual observamos cómo Dios usa también esto dentro de la iglesia misma o en la comunidad, capacitarnos para ayudar a otros. Sufrimos para poder consolar a otros con el consuelo que recibimos de Dios, como está en 2 de Corintios 1, del 3 al 6. En otras palabras, el Señor aprovecha absolutamente todo, inclusive de nuestro sufrimiento. Cuando el dolor deja de ser una idea en nuestra cabeza y se convierte en algo vívido, cuando has empapado la almohada con lágrimas que parecen no tener fin y el silencio en tu habitación se vuelve un peso insoportable, cuando has buscado un lugar solitario para gritar intentando arrancar de tu pecho un sufrimiento que no cabe en palabras, allí tenemos que recordar Malaquías 3:3. El refinador está ahí, cerca, en medio del sufrimiento. El Señor no desperdicia ni una sola de tus lágrimas. En su soberanía, cada una de ellas es recogida y vertida en el crisol de su gracia para purificar y transformar nuestra fe. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo diferentes textos, inclusive que se escribieron muchos años atrás, nos enseñan lo mismo, que nuestro regalo más grande es conocer el carácter de Dios, para que cuando estemos sufriendo podamos hacer esa operación de sumar este sufrimiento más la soberanía de Dios es igual a un regalo eterno. Sabemos que tu palabra nos dice que tú empezaste en la obra en nosotros y la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Gracias, Señor, porque eres tú quien sostiene nuestra fe. Ayúdanos a ver el fruto de las pruebas, inclusive las más desgarradoras, como el regalo para nuestra vida. Gracias porque sé que no estamos solos en el dolor, sino como enseña Malaquías 3:3, el refinador está sentado cerca controlando todo y que a la final, Señor, tú nos ayudes a confiar que tú tienes un propósito en medio de la dificultad. Danos la fortaleza para perseverar en medio de las pruebas hasta que tu obra haya finalizado. De tal manera, Señor, que podamos servirte en ambientes donde necesitamos eso y también podamos ayudarnos unos a otros a crecer a la imagen de Cristo. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.